Sí, todo este capítulo tiene la peculiaridad de que casi todo es nuevo, por no decir todo. Y no es común encontrarlo en otros libros así sintetizado. Y entonces lo que encontramos habitualmente en un curso de estados sólidos son cosas de periodicidad perfecta, teorema de Bloch, estructuras cristalinas perfectas con periodicidad y los conceptos de zona de Brillouin, etcétera, etcétera. Entonces aquí ya en este capítulo empiezan a meter cosas como cosas químicas, ¿sí? Cosas químicas que son nuevas para ustedes, que convendría, ¿sí? Que las retomáramos y que las aprendieran ustedes muy bien. Por eso les estoy diciendo aquí a Isaías que les pregunte de esto, porque sí es importante que salgan, que salgan estas cosas a nivel de que ustedes las aprendan, ¿ok? Y que las sepan, al menos que las hayan visto algún día, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver lo siguiente. En esta parte donde dice orden de enlace en un sistema infinito, que ya lo vimos la vez pasada, me dice Isaías, pero yo ahí me perdí, ¿ok? Porque luego tuve cosas que hacer. Vamos a derivar lo que es orden de enlace, ¿ok? Para un sistema infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a considerar cómo le podemos hacer para derivar este concepto en un anillo infinito, ¿sí? Como prototipo de un sistema infinito. Recuerden ustedes que creo que fue en el capítulo 2, pues aquí está así, en el capítulo 2 vimos el concepto de orden de enlace de una manera muy sencilla para el caso de la molécula de hidrógeno. Ahora, en aquella ocasión, seguramente no se acuerdan, a pesar de que ya hicimos un examen de eso, en aquella ocasión lo que encontramos es que para la expresión de la energía que era igual a alfa más 2 beta por el coseno de K por A, si todos los niveles energéticos abajo de alfa, ¿y qué cosa es alfa? Alfa era la energía en sitio para la molécula del hidrógeno. Si todos los niveles energéticos para abajo de alfa, que en el caso de la molécula hay uno nada más, ¿ok? Están llenos, entonces decíamos que la molécula es estable, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque si tenemos un electrón por átomo de hidrógeno y juntamos estos dos átomos de hidrógeno, entonces acabamos con un sistema de dos núcleos y dos electrones en esto, y los electrones, dependiendo de la simetría y de la antisimetría de los orbitales moleculares, construidos como una combinación lineal de orbitales atómicos, dependiendo de la simetría, ¿sí? Hay o bien una concentración de carga sobre los núcleos, que sería el estado de antienlace, o bien una concentración de carga entre los núcleos, que sería el estado de enlace. Ustedes recuerdan que teníamos dos niveles energéticos como solución, ¿sí? Dos niveles energéticos, uno abajo del valor de la energía en sitio alfa y otro arriba del valor de la energía en sitio alfa. Y entonces con eso jugábamos y habíamos visto que podíamos definir un orden de enlace en aquella ocasión, que es para moléculas, insisto, es un concepto más bien químico, y ahora lo vamos a generalizar para un sistema infinito. Podríamos definir un orden de enlace que iba desde 0 hasta un valor 1 cuando teníamos un electrón por átomo, perdón, sí, cuando teníamos un electrón por átomo, y luego aumentaba linealmente y luego disminuía, ¿sí? Hasta que se volvía a 0 cuando teníamos 2 electrones por átomo. Esto es muy parecido a lo que vamos a descubrir después y se lo voy a enseñar de una buena vez.
que es esta figura que tenemos aquí. Esta figura que tenemos aquí. Es esta, vean ustedes. Esta figura que tenemos aquí muestra, ¿sí?, que la Rho 1, 2, que es el orden de enlace entre el átomo 1 y el átomo 2, empieza desde 0 cuando KF es igual a 0. Ahora vamos a ver qué es KF, luego lo vamos a ver con más detalle, sí, pero KF igual a 0 quiere decir que no tengo electrones, que corresponde al caso de la molécula, el origen, donde no había ni un solo electrón. Entonces, el orden de enlace Rho 1, 2 aumenta, ¿sí? A lo mejor conviene verlo acá, fíjese. Que es donde habla de energías, ¿no? Sí, aquí está mejor. Mire, ven, aquí está energía. Cuando la energía es alfa más 2 beta, que es la más baja energía del sistema, porque recuerden que beta es negativa, y entonces esto lo podemos escribir como alfa menos 2, valor absoluto de beta. Entonces, el orden de enlace 1, 2, que es el enlace entre el átomo 1 y el átomo 2, ¿ok?, es 0 en el fondo de la banda, y a medida que aumenta la energía del sistema, ¿sí?, llega hasta un valor de 2 entre pi, que vamos a ver también de dónde sale. Y cuando la energía del sistema es igual a alfa, que es la energía en sitio de un electrón, ¿sí?, entonces tiene el máximo valor del enlace. Es decir, el enlace es máximo, cosa que ya lo sabíamos, lo dijimos 20 veces, que el enlace es máximo cuando la banda está semillena, es decir, cuando tenemos un electrón por átomo, es decir, cuando tenemos una concentración de carga entre los núcleos, ¿ok? Y ahí es el orden de enlace máximo. Y a medida que aumenta la energía de los electrones hasta llegar a la cima con C de la banda, ¿ok?, el orden de enlace se vuelve 0 y el sistema es inestable. Eso es para el anillo, esto que estamos mostrando aquí es para el anillo, y la correspondiente para la molécula era una línea recta que va desde el fondo de la banda hasta el valor de alfa, o hacia un electrón por átomo, ¿sí? Y entonces disminuye también como una línea recta hasta 0 para 2 electrones por átomo. Eso lo vimos en el capítulo 2. Entonces recuerden que esto a lo que vamos a llegar después es esencialmente la generalización, digo esencialmente porque hay aproximaciones, la generalización del concepto de orden de enlace que vimos en el caso de la molécula de dos átomos de hidrógeno, ¿sí?, a un sistema infinito representado o prototipado, vamos a decir así, por un conjunto de átomos de hidrógeno arreglados equidistantemente a lo largo del anillo, y consideramos que el anillo es infinito. Entonces, todo esto lo que quiere decir, bueno, aquí también lo vemos, cuando K es igual a pi entre 2a, o cuando la energía es igual a alfa, entonces el enlace es más fuerte para el caso del anillo infinito, ¿ok?, que es el orden de enlace, es el máximo. En otras palabras, orden de enlace lo podemos entender con qué tan fuerte es el enlace, ¿sí?, en un sistema atómico. ¿De acuerdo? Y ese es el máximo y luego tiende a 0. Ahora, regresemos pues entonces a lo que voy a repetir otra vez, aunque ya lo vimos. Pero bueno, no les va a caer mal, creo yo, repetirlo, porque Isaías, que es perverso polimorfo, les va a preguntar de esto. Haz una pregunta interesante tú, Isaías, ¿eh? Sí, doctor. Para que los chicos se obliguen a pensar. Sí, ¿Okay? la matriz de densidad siempre deja cosas interesantes que preguntar. Sin duda, sí. Ahora, ok, hablando de eso, porque ya lo mencionó Isaías, aquí les pido que no se confundan, vamos a hablar de matriz de densidad y de densidad de carga. Y la única diferencia es que la matriz de densidad va a estar multiplicada por menos C.
donde es el valor absoluto de la carga del electrón y el menos, pues tiene que ver con que creo que todavía la carga del electrón es negativa, ¿no? No sé si haya cambiado por los problemas políticos que vive México y la pandemia en el mundo y todo lo demás, pero cuando yo estudié el electrón era todavía negativo, ¿ok? Y entonces, menos E es precisamente la carga del electrón multiplicada por la matriz de densidad me da la densidad de carga. Tengan eso en mente. Ok, retomemos el asunto. Vamos a empezar aquí otra vez. Vamos a ver cómo cambia este concepto del orden de enlace para la cadena, perdón, para el anillo infinito, ok, con un espaciamiento A. ¿Recuerdan ustedes que los eigenestados en el anillo estaban etiquetados con aquella teta que metió Sutton en algún capítulo, ¿sí? Y ya después lo cambió en este capítulo a K. Entonces K es el vector de onda de un electrón en este sistema del anillo infinito, recuérdenlo, y varía pues desde menos pi entre A más pi entre A, que es lo que dice aquí, en esta parte. ¿Ven el cursor? Espero que sí. Aquí está de menos pi entre A más pi entre A es la variación de K, ¿ok? Ahora, recuerden ustedes también que una de las aproximaciones que hemos venido utilizando aquí y que ciertamente no es la mejor, pero es adecuada para rescatar esencialmente las ideas físico-químicas del problema. La expresión que hemos utilizado hasta ahora es la combinación lineal de orbitales atómicos y recuerden ustedes que le llamamos LCAO por las iniciales en inglés, que es Linear Combination of Atomic Orbitals. Y así lo pone todo el mundo, ¿eh? LCAO. Entonces, apréndanse que L.C.A.O. es combinación lineal de orbitales atómicos. Y lo que dice es la 337. La 337 lo que dice es que voy a expresar el orbital molecular, aquí dicen ya normalizado, porque tiene el factor 1 entre n a la 1 medio ahí. Voy a expresar el orbital molecular, el eigenestado molecular para los electrones como una combinación lineal de orbitales atómicos, ¿ok? Una combinación lineal de orbitales atómicos. Y también dijimos, eso lo hemos dicho 20,000 veces, que los orbitales atómicos que estamos considerando son los 1s, que son orbitales reales. Ahora, podemos complicarnos la vida mucho más, pero eso lo harán ustedes en otros cursos. Aquí esto es muy sencillo. El orbital molecular, el eigenvalor o eigenestado molecular, psi sub k, que es el ket que hemos representado aquí, va a ser 1 entre la raíz de n, la suma de ¿quién? Pues la suma de todos los orbitales atómicos representados por el ket J, multiplicados por un coeficiente, que es, en este caso es LI K J por A, multiplicados por un coeficiente que me dice, en el caso de la molécula me decía, ¿cuál es la probabilidad de participación de un orbital atómico en el orbital molecular completo, que es la suma de todos los orbitales atómicos? Aquí el término E a la I, K, J por A, recuerden ustedes que tiene que ver con el teorema de Bloch de la periodicidad perfecta del anillo, ¿sí? Y además, tiene que ver con el hecho de que el espaciamiento es A, K es el vector de onda y J es el átomo que estamos considerando dentro del anillo. Y recuerden que el intervalo de átomos es de 1 a n, ¿sí? Y en el caso del anillo infinito, pues n es infinito. Es una preocupación de Sutton, que yo creo que la tuvo desde el kinder, no sé, del kindergarten. Porque en todos lados dice, recuerden que n es infinito, pero el cociente de m entre n o de lo que sea va a ser finito, ¿ok? Y siempre les hace mención de esto para que les quede claro que los infinitos que estamos metiendo no afectan los resultados finales, ¿ok? Bien, entonces n es un número infinito de átomos en el anillo
y dice, disculpen ustedes, bueno, creo que ya lo vimos, pero lo repetimos, disculpen ustedes por la nomenclatura aquí en esta expresión, y sí es importante que no se confundan, la IJK y A en el exponente, que es lo que le preocupa al exponente, se refiere a 4 cosas diferentes, y como todos sabemos del kindergarten, es la raíz de -1, ¿sí? J es el átomo, que ya lo dijimos también, parte de la cadena, que varía J de 1 hasta N, ¿sí? K, ya lo dije, es el vector de onda, lo he dicho 20 veces, que por convención lo vamos a restringir en el intervalo menos pi entre A y pi entre A. Para el caso de esta cadena, de este anillo infinito, lo podríamos hacer, ya dijimos, cada 2 pi entre A. O sea, podríamos tomarlo entre 3 pi entre A y 5 pi entre A, ¿ok? Pero por convención lo vamos a tomar entre menos pi entre A y más pi entre A. Y finalmente A, como ya lo dijimos, es el espaciamiento de la distancia interatómica. Y recuerden que en algún momento Sutton puso A igual a 1 porque era un flojo y no quiso llevar el término A como parte del desarrollo que estaba haciendo. Bueno, ahora vamos a recordar, aquí es donde aparece lo que ya les enseñó Isaías allá cuando habló de brackets. Vamos a recordar, ojo, aquí está, que la probabilidad de encontrar, aquí está, la probabilidad de encontrar un electrón en el punto o en la posición X, ocupando el estado ¿cuál? El estado molecular psi sub k alrededor del anillo está dada por expresión. ¿Qué expresión es esta, jóvenes? ¿Qué es este bracket X psi sub k? A ver si se acuerdan de lo que les enseñó Isaías. ¿Qué cosa es la proyección del orbital molecular psi sub k sobre el bra X? Es la función de onda. Phi, Es la función de X. onda, Oscar, es en efecto la función de onda del punto X, ¿ok? Y entonces, correspondientemente, el bracket psi sub k X, ¿ok? O sea, bra psi sub k ket X es el complejo conjugado de esa función de onda, ¿no? Y entonces, porque esto que tenemos aquí, pues es precisamente lo que tiene acá, ¿no? Que es el cuadrado hermitiano, es decir, psi sub k en el punto X por psi sub k complejo conjugado en el punto X, ¿ok? Y lo vamos a representar como el módulo, valor absoluto o valor hermitiano de la función de psi sub k x al cuadrado, ¿ok? Ahora, ¿esto qué me dice? Esto es nomás nomenclatura, pero lo que me dice es lo que dice arriba. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar el electrón en el estado molecular psi sub k en el punto X? ¿Ok? Esta es la física del asunto. ¿Ok? Y eso me da igual a X psi sub k por esta expresión. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Como les dije antes, cuando no multiplique por menos c, hablo de densidades de probabilidades en el sentido cuántico. El momento que multiplico por menos c, hablo de densidades de carga desde el punto de vista probabilístico. Entonces, cuando multiplico la expresión psi sub k al cuadrado por menos c, lo que estoy diciendo es cuál es la probabilidad de que una carga electrónica se encuentre en la posición X. ¿Ok? Y esta probabilidad me va a dar un número menor que 1, evidentemente, por definición de probabilidad. Y eso lo que me va a decir es que la probabilidad es o menor que 1 o igual a 1 o 0 de encontrar el electrón en el orbital molecular psi sub k en el punto X. ¿Ok? Entonces, no se me pierdan en el trabalenguas porque es muy claro lo que estamos diciendo. ¿Ok? Entonces, la densidad de carga total, ¿ok? La vamos a calcular aquí abajo. La densidad de carga total en el anillo es la densidad de carga que contribuye
todos los orbitales moleculares que están ocupados con electrones. ¿Ok? ¿Y qué es lo que determina que un orbital molecular esté ocupado? Pues el número de electrones que tengamos. Aquí vamos a utilizar algo que creo que fue Bohr introdujo en la mecánica cuántica hace un siglo, ¿ok? Para llenar los niveles energéticos de un átomo. Y lo vamos a generar aquí para llenar los niveles energéticos de una cadena infinita de átomos o equivalentemente un anillo infinito de átomos, ¿ok? Y eso se llama el principio Aufbau. Es un principio, una palabra alemana, ¿sí? Que quiere decir el principio de construcción o algo equivalente. Es difícil traducirlo. Pero el principio de Aufbau me dice, recuerden que en cada nivel energético con un número cuántico yo solo puedo meter 2 electrones. Uno con spin hacia arriba y otro con spin hacia abajo. ¿Por qué? Pues porque el número cuántico de spin puede ser o más un medio o menos un medio. Y entonces lo que esto quiere decir que los electrones son partículas descritas por la estadística de Fermi-Dirac. Y en el principio de exclusión de Pauli, en ese caso, me dice que solo puedo tener un electrón, ¿sí? Con un número cuántico bien definido. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo un número cuántico para el orbital molecular y un número cuántico de spin, solo puedo tener un electrón, ¿sí? Con esos 2 números cuánticos bien especificados. Y si quiero meter un nuevo electrón, ¿ok? Tengo que cambiar uno de los números cuánticos. Habitualmente dejo el número cuántico asociado al nivel energético y cambio el número cuántico de spin. En lugar de un medio es menos un medio. Y entonces es el principio de exclusión de Pauli. Lo que estoy diciendo es que puedo meter, ¿sí? 2 electrones en el mismo nivel energético